Bueno, nosotros somos el grupo formado por Francisco Mestre, Germán Fernández, Sandra Orts, Luis Alcaide, José Pablo Castillo y Ángela Vargas. Y vamos a hablaros sobre la leishmanía. Como podéis ver en el póster, es un parásito transmitido por la picadura de mosquitos infectados. Representa un desafío global de salud pública. En este póster, como vemos, vamos a explorar cuatro aspectos fundamentales: su complejo ciclo biológico, los variados síntomas eh, que provoca en los seres humanos, las opciones de tratamiento disponibles, las estrategias clave para prevenir su propagación, y estos elementos son esenciales para comprender, diagnosticar y abordar eficazmente esta enfermedad parásita. Bien, a continuación vamos a ver los distintos síntomas y las distintas enfermedades que puede causar. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por distintas especies de parásitos del género Leishmania. Los síntomas y la gravedad de la enfermedad pueden variar dependiendo de la especie de la leishmania involucrada y del tipo de leishmaniasis que se presente. Vamos a ver tres tipos. La primera, leishmaniasis cutánea. Los síntomas, pues, son lesiones en la piel que pueden aparecer como úlceras abiertas y nódulos en el sitio de la picadura del insecto. Pueden ser dolorosas y en ocasiones estar acompañadas del enrojecimiento, inflamación y picazón. Después, las manifestaciones, pues las lesiones pueden curarse por sí solas en meses o en años y en algunos casos pues nos van a dejar cicatrices. A continuación, la leishmaniasis mucocutánea. Los síntomas, además de las lesiones cutáneas, pues pueden afectar a las membranas de la mucosa de la nariz, boca y garganta. Pueden causar úlceras nasales, deformidades faciales y dificultad para comer o respirar. En las manifestaciones suelen ser más destructivas para que la leishmaniasis cutánea, afectando a áreas visibles y potencialmente causando daños graves. Por último, la leishmaniasis visceral. Los síntomas son fiebre prolongada, pérdida de peso, debilidad, anemia, agrandamiento del bazo y del hígado. Y pueden ser potencialmente mortal si no se trata, ya que afecta a órganos internos. En las manifestaciones se caracterizan por la diseminación del parásito a órganos como el bazo, el hígado o la médula ósea. Y por último, es importante destacar que la leishmaniasis puede presentar una gran variedad de síntomas y gravedad dependiendo de la especie de leishmania y del estado inmunológico del individuo infectado. Y esas serían las distintas enfermedades. La detección de la leishmaniasis en nuestro organismo se puede realizar a través de varios métodos, que en primer lugar tenemos una biopsia de la lesión, luego pruebas serológicas, pruebas de ADN, que es lo que conocemos todos como PCR, y por último también tenemos una evaluación clínica. En primer lugar, la biopsia de la lesión consiste, en el caso de la leishmaniasis cutánea, en realizar una pequeña extracción del tejido de la lesión, y este tejido se examina bajo un microscopio para buscar la presencia de parásitos de leishmania. En cuanto a las pruebas serológicas, estas pruebas se basan en la detección de anticuerpos producidos por el sistema inmunitario en respuesta a la infección por este parásito. Se toma una muestra de sangre que se analiza en busca de la presencia de estos anticuerpos, pero sin embargo estas pruebas pueden dar resultados falsos positivos o negativos en algunas ocasiones. Entonces tiene una desventaja. Estas pruebas de ADN que hemos dicho antes, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que es su abreviatura es la PCR, es una técnica molecular que busca el material genético, es decir, el ADN específico de la leishmania, en muestras de tejido, sangre u otros fluidos corporales. Esta prueba es altamente sensible y específica, permitiendo una detección precisa del parásito. Y por último tenemos la evaluación clínica, que los médicos también realizan un diagnóstico basado en los síntomas del paciente y en su historial médico, y especialmente en áreas donde la leishmaniasis es común. Los síntomas típicos como úlceras en la piel o problemas internos graves pueden guiar al médico también hacia un diagnóstico, aunque este método no es tan preciso como algunas pruebas de laboratorio que hemos dicho antes. Ahora hablaremos del ciclo biológico de la leishmania. Este involucra a dos tipos de hospedadores: el hospedador vertebrado, que generalmente serían mamíferos incluyendo humanos, y el hospedador invertebrado, que son los mosquitos flebotomíneos. Este se divide a su vez en dos fases.
La primera fase sería en el hospedador invertebrado, en la cual primero se da una infección del mosquito. Un mosquito flebotominio infectado pica a un hospedador vertebrado, transfiriendo los parásitos al torrente sanguíneo del hospedador durante la alimentación. Luego se haría el desarrollo en el mosquito. Dentro del mosquito los parásitos de Leishmania se multiplican y se transfieren en forma infectiva en el intestino medio del insecto. Y por último sería la migración a las glándulas salivales, en la que las formas infectivas del parásito migran desde el intestino del mosquito a las glándulas salivales, donde están listas para ser transmitidas a un hospedador vertebrado durante la picadura del mosquito. Luego estaría la fase del hospedador vertebrado, en la cual primero se daría una transmisión al hospedador vertebrado. Esta se da cuando el mosquito pica a un hospedador vertebrado, le inyecta su saliva que contiene los parásitos de Leishmania. Luego sería la infección en el hospedador vertebrado, en el cual los parásitos son capturados por células del sistema inmunitario, como los macrófagos, donde se multiplican y se propagan en el hospedador vertebrado. Y por último sería la potencial transmisión a otros mosquitos. Si un mosquito flebotominio pica a este hospedador vertebrado infectado, ingiere los parásitos con la sangre, repitiendo así el ciclo de vida de la Leishmania. En este ciclo, los parásitos son transmitidos por la picadura de mosquitos infectados, se replican y se propagan en el organismo humano, y pueden ser transferidos nuevamente a otros mosquitos cuando se alimentan de sangre infectada, perpetuando así el ciclo de transmisión de la enfermedad. En cuanto al tratamiento de este parásito, se pueden utilizar diferentes fármacos según el tipo de infección que tiene. Se recomienda consultar con un experto en el tratamiento de la leishmaniasis. Los más comunes son anfotericina B liposómica, miltefosina, deoxicolato de anfotericina B y fluconazol. La leishmaniasis cutánea, el tratamiento para las llagas pequeñas y sin complicaciones debidas a especies de leishmania que no causan leishmaniasis mucosas son crioterapia, congelación, pomada de paromomocina, estivogluconato sódico inyectado en las llagas o un fármaco antileishmanial. Leishmaniasis mucosa, miltefosina, anfotericina B liposomal. Se utiliza la miltefosina mediante vía oral o la anfotericina B liposomal mediante vía intravenosa. En cuanto a la leishmaniasis visceral, anfotericina B liposomal, miltefosina. La leishmaniasis visceral es una enfermedad potencialmente mortal y estos son los fármacos indicados para poder combatirla. En cuanto a la leishmaniasis en personas con SIDA, la anfotericina liposomal B se usa para tratar la leishmaniasis visceral en personas que tienen SIDA. La miltefosina es otra opción de fármaco, pero su eficacia es menos probable. El tratamiento con fármacos antirretrovíricos puede mejorar la respuesta inmunitaria de una persona contra la leishmania. Para la prevención de la leishmaniasis, comenzaríamos con la cierta prevención de las picaduras del flebótomo, que esto sería para las personas que viajan mucho o viven en áreas donde la infección es común, y se dan ciertos consejos que les serán de utilidad para prevenir a la leishmaniasis, como pueden ser emplear repelentes de insectos que contienen dietiltoluamida sobre la piel que nosotros exponemos, que tenemos expuesta, usar protectores y mosquiteras en lugares como pueden ser dormitorios donde se encuentran camas, sofás. También como tratar la ropa con insecticidas como la permetrina. Otro de ellos sería usar camisas o camisetas de manga larga, pantalones largos y calcetines, es decir, exponer lo menos posible nuestra piel. Y por último, evitar actividades al aire libre desde el atardecer hasta el amanecer, porque es cuando los flebótomos son más activos.